Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, rinden un homenaje al arquitecto Sixto Durán Ballén a 100 años de su nacimiento. Amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en el programa de SECREA, un espacio de difusión nacional a través de los 45 canales socios de SECREA. Estamos en Costa, Sierra, Oriente, en Galápagos. Un programa que se lo retransmite en algunos canales 3 ocasiones, 2 ocasiones, 1 ocasión, donde estamos canales nacionales, locales y regionales, con el objetivo de informar, de entretener y orientar a ustedes con temas de actualidad, temas de vigencia y más que todo temas como el que hoy día vamos a tratar, que tenemos la grata y la presencia y el orgullo de tener aquí al arquitecto Sixto Durán Ballén, expresidente de la República, y un poco para dar los datos de manera muy general, integrante de la Junta de Reconstrucción de Ambato, luego del terremoto, 1949, concejal de Quito, diputado por Pichincha, ministro de Obras Públicas entre 1956 y 1960, fundador del Partido Social Cristiano, alcalde de Quito entre 1970 y 1978, fundador del Partido Unión Republicana, presidente de la República entre 1992 y 1996, con el famoso lema El Nuevo Rumbo, diputado nacional en 1998 por el Partido Conservador y posteriormente embajador en la ciudad de Londres. Es un orgullo para SECREA y para todos los canales de este gremio arquitecto tenerle con nosotros y poder conversar con usted varios temas, no solamente de su vida política, sino de su vida empresarial, de sus iniciativas, de sus obras, de sus gustos como la música clásica, la fotografía, los habanos, y tratar un poco de temas que a los ecuatorianos nos interesa conocer de usted. Bienvenido, arquitecto. Mire usted que he tenido la suerte de actuar en una serie de facetas, de cambios políticos y de tipo cultural, ¿no? Una vida muy variada que yo estoy muy agradecido naturalmente a la providencia que me dio esa oportunidad, y aquí estoy con esta estación amiga, estas estaciones, me están diciendo que son varias, aquí con mi colega arquitecto que fue mi alumno además, y que con él trabajé una de las primeras obras que él tuvo la oportunidad de hacer, y en fin, hay gratos recuerdos, y he estado en este canal muchas veces y hasta cierto punto he extrañado no estarlo. Han sido más de 3 años la última vez cuando teníamos esta oportunidad, y no es que me estoy palanqueando volver a tener otra, pero estoy a disposición de ustedes. Qué gusto, arquitecto. Hay tantos tópicos que podíamos hablar. Un tema, 54 años estuvo usted activamente en política. ¿Qué le motivó a usted a ingresar en el tema político? Bueno, para mí la política es servir, y cuando en algún momento el partido que yo ayudé a formar, el Partido Social Cristiano, el año entre el 50 y 51, cuando luego, algunas décadas más tarde, se apartó un poco de esta idea de servicio, para mí fue muy doloroso tener que renunciar y separarme del partido como efectivamente lo hice. Luego, cuando mucha gente, muchos amigos de diversas disciplinas me exigían que vuelva de candidato presidencial, y había la obligatoriedad de hacerlo con un partido, formamos Unidad Republicana con la idea de que sería una agrupación política que pudiera tener una vigencia o una larga vida, pero no resultó así, un poco también de aspiraciones de algunos de los miembros que no pudieron cumplirlas,
hizo que eventualmente también este partido quede afuera, y desde entonces, si bien estoy muy preocupado sobre la situación del país y me ha tocado actuar en algunas elecciones posteriores para diputado nacional después de la presidencia, ¿no? Y diputado andino, que ahí sí perdí, lo hice ya independientemente y no en ningún partido. De manera que ha sido una vida muy, muy variada. La política ha tenido momentos muy generosos, otros momentos muy dolorosos, ¿no? Pero me queda la satisfacción. Mire, que usted acaba de resumir un poco de mi vida. Creo que me queda satisfacción de que lo que traté de hacer lo hice, espero yo, con la aprobación del pueblo ecuatoriano. En este caso, bajo su experiencia, su trayectoria, para usted una comparación breve de la política de ayer y la política de ahora. ¿Se mantiene el mismo formato político, la misma filosofía, el mismo sentido patriótico de servir, o simplemente la política ha cambiado sus principios y sus orígenes? Bueno, hoy día tenemos una situación, por un lado, de un partido que mayoritariamente ganó las elecciones legislativas, lo cual quiere decir que el presidente pues prácticamente puede imponer leyes, reglamentos, y cabe recordar que cuando yo fui presidente jamás tuve mayoría en el Congreso, y más bien fueron 4 años de permanente lucha con el legislativo, y el único periodo en que pudiera decir que el Congreso se olvidó de la oposición fue a raíz de la guerra con el Perú, cuando hubo pues una manifestación de unidad nacional. Ya hubiera querido yo en ocasiones posteriores que se lograra esta unidad alrededor de un solo tema, un solo motivo, que habría dado como consecuencia que hubiéramos podido tener una alternabilidad como debía ser y hay en todo el país. Yo traté en algunas ocasiones de, por ejemplo, cuando el presidente Correa decidió acortar su periodo y llamar a elecciones, traté de ver si podía haber una unidad lógica, ¿no? Pero no fue posible. Las ambiciones de grupos y de personas hicieron tal cosa, y esto se ha vuelto a repetir. Si el actual gobierno tiene mayoría en el Congreso, es porque se diluyó la presencia legislativa de los diversos partidos, cuando lo lógico hubiera sido, ya frente al volumen de esa oposición, crear nosotros algo más o menos de igual magnitud. Una pena, porque se ha perdido el sentido de democracia, creo yo, y vamos a ver que la voluntad del presidente de no ser candidato nuevamente abre la oportunidad a nuevamente buscar, como le está sucediendo en otros países del mundo, una unidad de criterio, una unidad de programa y un sacrificio personal. En este momento tenemos una representación muy minoritaria por una cantidad de grupos en la legislatura que refleja lo que acabo de enunciar, y yo espero que la oportunidad que
se está presentando en este momento haga que se medite y que se logre un candidato único. Un candidato en consenso en beneficio del Ecuador entero, ¿no? Hábleme un poquitito más alto. Un candidato único o que sea en consenso en beneficio del Ecuador entero. Yo creo que debíamos, hay mucha gente que es muy capaz, como he oído siempre, que podría perfectamente desempeñar la primera magistratura del país, y si es que vuelve a suceder inclusive de las últimas elecciones, una multiplicidad, le estaremos dando en bandeja, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, ¿qué criterio le merece a usted frente a lo que acaba de decir, arquitecto? Usted ha sido un presidente que inclusive enfrentó una guerra. Sí. ¿Qué mensaje daría usted a las nuevas generaciones de políticos? Porque estamos viendo políticos que ahora tienen 50, 60, 70 años de edad. ¿Qué pasará con las nuevas generaciones de políticos? ¿Que entren a la política solamente por el cargo público o por servicio al país? Yo repito lo que dije hace un rato. Mi actitud de toda la vida en cada cargo que por voluntad del pueblo ecuatoriano he tenido ha sido para servir. Este momento, yo a mis 94 años vivo exclusivamente de la pensión que tengo vitalicia como presidente y una pensión bastante reducida del Seguro Social, pero yo no tengo otro ingreso, nunca me beneficié del poder público, y cuando ejercí la labor profesional, y el arquitecto fue parte de eso en un momento, no participamos en nada ni con un municipio, ni con ningún gobierno provincial, ni con el gobierno nacional. Es decir, nunca mezclé el servicio a través de la oportunidad que las circunstancias me daban de la actividad privada muy variada y en varios sitios del país, y también, por qué no decirlo, fuera, y la parte de los cargos políticos diversos, que tampoco significó el que pueda utilizar directa o indirectamente mecanismos para beneficiarme en lo privado. De manera que la lección que puedo recomendar a la juventud que quiere formar parte de diversas actividades gubernamentales a cualquier nivel es que hay que hacerlo sacrificando la posibilidad de la actividad privada, de que hay que separar lo uno del otro. Si uno está en una labor pública, no debe dirigir también paralelamente a la parte privada. Y lo que estoy diciendo es lo que he practicado, ¿no? Eso no quiere decir que no sigo, a pesar de que estoy ya retirado, sin interés de la patria. Absurdo sería a mi edad, 94 años, pensar en ir a cualquier función de elección, a concejal o a lo que sea, ya es. Pero sigo muy preocupado de los problemas nacionales de diversa índole y trato en lo posible, como creo que lo estoy haciendo en este momento a través de estos medios, de orientar un poco la opinión. Creo que esa es la labor dada a mi edad. Labor dada a la edad y que los ecuatorianos tenemos conciencia realmente, arquitecto, en eso. Un poco yendo, avanzando en el proceso de la entrevista, ¿cómo fue el tema de que usted fue integrante de la Junta de Reconstrucción en el terremoto de Ambato? ¿Cómo llegó a esa junta? El presidente Galo Plaza, el primer momento, pensó en contratar consultores externos que habían atendido
problemas similares en otras partes del mundo, pero la realidad de los costos de ese tipo de consultoría le hizo ver que no podía llevar a cabo eso con gente externa, por más experiencia que tenga, y hizo una especie de conscripción cívica de un grupo de jóvenes. Éramos jóvenes en ese tiempo, ¿no? De repente cuando digo jóvenes se me ríen. 1949. Digo, no, éramos jóvenes, y entonces estaba, por ejemplo, el ingeniero Wilson Garcés Pachano, que había obtenido su título en el Instituto Tecnológico de Illinois, en Illinois Tech, con Mies van der Rohe, tan conocido, el ingeniero Moreno Lor, que había sido graduado en Londres con Sir Patrick Abercrombie, yo que había sido egresado de Columbia University y de la Universidad de Wisconsin posteriormente. En fin, quedamos del grupo. Originalmente el presidente Plaza reunió tal vez una media docena. Algunos de los propuestos por él no quisieron trabajar, tal vez pensaban que los honorarios, que eran mínimos, eran de muy poca significación, o simplemente tenían otras funciones y trabajos que llevar a cabo. De manera que del grupo, que originalmente creo que éramos 7 que él llamó, quedamos 3, y los 3 se nos dio un nombramiento, no fue contrato de trabajo, un nombramiento de funcionarios de la Junta de Reconstrucción de Tungurahua. La posición de directiva la tuvo el ingeniero Wilson Garcés, que además era ambateño, pues con toda justicia, aparte de su preparación, y a mí me tocó ser el subdirector, y nos dividimos funciones. Al arquitecto, al ingeniero Moreno, le tocó la división de trabajo para la logística del trabajo, contratar a la gente, lo que se necesitaba de material, arriendos, etcétera. A mí me tocó dirigir la oficina de campo en Ambato, de ahí vino mi mayor participación del grupo, y el ingeniero Garcés tuvo la dirección general desde Quito, pero también con muchas visitas al sitio de la catástrofe, ¿no? En fin, fue un trabajo de, me parece que fueron 38 meses, muy intenso. Se hizo la planificación de la nueva ciudad de Ambato, de 20 pequeñas poblaciones, las cabeceras cantonales naturalmente, y fue un trabajo muy interesante. Parte de él se aplicó durante nuestro tiempo, parte fue hecho posteriormente por profesionales como el arquitecto Pedro Vázquez, que llegó a ser alcalde de Ambato y que llevó a cabo parte del trabajo que habíamos planificado. Yo mismo tuve la suerte de ministro de Obras Públicas posteriormente, de llevar a cabo, por ejemplo, la variante del ferrocarril, que en Ambato era un cinturón de hierro, como se lo decía. En fin, fue un trabajo muy interesante de grupo. Cuando se terminó y se entregó, de acuerdo al contrato, el proyecto, en lo personal, de los 3,
me tocó la posibilidad de que se extienda mi caso para tener una labor de asesoramiento durante algunos meses posteriormente, hasta que tuve la posibilidad de viajar a Londres y sacar una segunda maestría. En fin, fue un periodo muy interesante. Un periodo interesante que obviamente en la memoria de todos los tungurahüenses y ambateños está eso presente. El arquitecto, y le comento porque yo viví en Ambato algunos años y efectivamente se comenta históricamente de eso. En Ambato me trataban con mucho afecto y cada vez que estuve de candidato a lo que fuera, siempre tuve la votación de la provincia. Tungurahua. Y avanzando un poco en la historia, ¿cómo fue la idea de hacer los famosos túneles de San Juan que se hizo en su municipio, cuando usted fue alcalde, en su alcaldía? Bueno, cuando yo llego a la alcaldía de Quito, tuve la suerte, y aquí mi colega fue uno del grupo de los 31 que estuvimos trabajando, y yo tuve la suerte de que mi candidatura no obedeció a una decisión de un partido tal o cual, si bien me apoyó naturalmente el Partido Social Cristiano. Mi candidatura nació de un pedido que tuve de un grupo de 30 profesionales de diversas disciplinas, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, de distintas disciplinas y de diversa ubicación política, y que me pedían que yo sea el candidato. Por eso yo hablé del grupo de los 31, los 30 profesionales que se encargaron, inclusive, no sé qué parte habrá participado aquí mi colega, pero que se dividieron un poco el trabajo de investigación de lo que era la necesidad de la ciudad, del cantón, y no solo, sino preparar un plan de trabajo. De manera que cuando yo llego a la alcaldía, en que aparte de que me apoyaron 2 partidos políticos, me apoyó una gran cantidad de gente no afiliada a ningún grupo, y pudimos a las 48 horas, diría yo, de la inauguración, ya estábamos trabajando porque teníamos un proyecto, y en el estudio de la investigación que se hizo en esta conformación que tenía Quito, de que en ese tiempo básicamente 2,5 kilómetros de ancho en ciertas partes de la ciudad y 40 y tantos kilómetros de largo, hoy tiene una mayor dimensión en ambos sentidos, pero en ese tiempo parecía que la apertura de vías adicionales era imposible, dado que ya está construida la ciudad. El proyecto que nos sirvió a muchos años a la ciudad, y que creo que todavía sigue sirviendo, el plan de Johnson Odriozola para Quito, habría a la larga significado un castigo para la ciudad, porque el proyecto de ellos era un ensanche de prácticamente todas las vías de Quito. Hay hoy día sitios, por ejemplo, voy a citar uno, el edificio de la Sudamérica en la calle Venezuela, retirado ya. Si ese proyecto de ensanchar la calle Venezuela de lado y lado se hubiera llevado a cabo, desaparecía la ciudad. Igual cosa hay en la calle Guayaquil, el edificio, la segunda etapa del edificio que era de la previsora, está retirado, como está un poco más allá un edificio al lado de la llamada Casa López, que eran ya muestras de este criterio, que por fortuna se abandonó, porque se hubiera destruido
Quito, pero hay muchos sitios en la ciudad donde queda esa demostración. Entonces, no era posible tener una vía longitudinal. La Ríos, al extremo oriental, era una vía que inclusive por su situación angosta, como usted debe haberla recorrido, Sí, claro. y del otro lado pasaba lo mismo arriba de la Imbabura, ya no se podía. Entonces, la única solución era planificar la posibilidad de una vía longitudinal que obligase en ciertas partes del centro a hacer los túneles. La vía que viene, se la llamó occidental en ese momento, que viene desde Cotocollao, podía hacerse del ancho de 30 y tantos metros como tiene, Sí. porque estaba gran parte del terreno no utilizado. Pero el rato que se llegaba más o menos a Miraflores, no sé si los nombres le significan a usted hoy día, porque algunos de estos nombres como que han desaparecido. No, todavía Ahí, sigue Miraflores. ¿eh? de ahí A la entrada de los tenía túneles. que penetrar o destruir una cantidad de obra antigua. Entonces, eso obligó a los 3 túneles. Y el tercer túnel, el del sur, es el más corto, porque aunque parezca mentira, el rato que los italianos, constructores básicamente, vieron que debía trabajarse bajo un cementerio, eran muy supersticiosos e interrumpieron la obra. Por eso es que hay una parte en que hubo que hacerlo en trinchera, a cielo abierto, pero tomó mucho tiempo trasladar las tumbas que estaban encima, con lo cual pues ya se abandonó la idea del tercer túnel. Ya. Pero el tercer túnel debió haber sido igualmente de algunos centenares de metros. Pero en todo caso, aún con esa falla, dijéramos, ya tenía la posibilidad de continuar luego, como efectivamente continuó, con un ancho que durante muchos años esta doble calzada de los túneles y las prolongaciones del aislado significaron un alivio para la ciudad. Yo creo que podría yo preguntar, y usted también, ¿qué sería de Quito sin los túneles? Por eso la pregunta. Porque no tenemos No hay otra vía. básicamente una vía similar. Y aquí cabe decir que la idea que tuvimos en ese tiempo era una ruta periférica de la ciudad, la occidental que acabamos de hablar, y en la parte oriental se logró hacer el proyecto algo similar dentro de la olla de Quito. Ya. Cuando termino yo mi ejercicio municipal, en el siguiente periodo decidieron que el problema de expropiaciones que yo sí afronté me había significado, según dijeron algunos políticos, que yo pierda la elección presidencial siguiente. Entonces, protegiéndose un poco el consejo que me siguió, comenzó a cambiar y comenzaron a remontar la vía oriental. En algún momento la vía oriental ya no estaba dentro del Valle de Quito, sino en el Valle de Chillos. Y lo curioso es que en el diseño muy posterior a mi alcaldía, volvieron más bien el último tramo a la parte central de Quito, para acabar la oriental, empatando a la 10 de agosto, lo cual ha motivado a su vez que durante el periodo de Paco Moncayo se haga el tramo ya externo, Ya. la llamada hoy Ruta Simón Bolívar. Interesante. Ahora, entre otros temas que en sus tantos años en la política, 54 años, ¿qué le motivó a usted a descubrir la capacidad de una mujer como Rosalía Arteaga
para que la acompañe en el Ministerio de Educación, y posteriormente estuvo ella ya por cuenta de Rosalía Arteaga, la capacidad, le decía, de Rosalía Arteaga, para que la acompañe en el Ministerio de Educación, sí. Y posteriormente ella ya emprendió en su... Sí, efectivamente, parte de la gente que me apoyó en Cuenca, en algún momento decidió la directiva proponer mi expulsión del Partido Social Cristiano. Rosalía, la doctora Botiñá, dos o tres personas más que estaban en la directiva, no aceptaron esta imposición de expulsarme y se separaron para continuar en la campaña. Y como salí electo ya en la tercera ocasión, yo le propuse a Rosalía que sea subsecretaria en el Ministerio de Educación. El ministro que yo nombré fue pues Eduardo Peña Triviño, sí. Y le pedí que lleve de subsecretarias a Rosalía y a la doctora, una indígena, se me ha ido el apellido en este momento, pero fueron las dos subsecretarias, la una en la Secretaría más bien administrativa y la otra en la Subsecretaría de Educación Bilingüe. Yeah. No sé si usted recuerda que yo quise ya en ese tiempo dar importancia a la presencia del quichua y logramos que en las provincias donde había una composición indígena de magnitud se acepte tener el currículum en los dos idiomas, pero la mayoría del país no tenía esta simpatía y no quiso aceptar. Años más tarde esto se ha vuelto a recuperar y está en vigencia. El actual, y no solo el quichua sino otros de los idiomas indígenas ancestrales. Una pregunta, ¿y por qué el tema famoso y conocido de la hora sixtina? Tal vez la juventud hoy día no conoce lo de la hora sixtina. Cuando yo llego a la situación de tener que preocuparme del país, había ya una eterna suspensión del servicio eléctrico durante ciertas horas de las PIC, llamada PIC, las horas PIC, y entonces yo que había pues algún tiempo vivido en el exterior, que además he tenido trabajos de consultoría en varios países, conocía que había la hora de verano que se llamaba, en que para aprovechar justo en los periodos de sequía la mayor longitud de horas de sol se lo ponía en práctica. Y entonces cuando en los primeros meses de la administración había el proceso de apagones y de tener que a partir de 4 o 5 de la tarde dar turnos porque no había la capacidad de generar, me acordé de eso y dije, ¿por qué no adelantar una hora? Y como para mucha gente era una aplicación de algo que no se entendía, que no se apreciaba, la gente un poco burlona, acordándose ahí la Capilla Sixtina, nombró a este periodo. Pero le quiero decir a usted que la famosa hora oficina, que la aplicamos durante algo así como 5 semanas, significó para el país ahorrar un 7% de energía. Puede no sumar mucho,
pero algo dio resultado. Totalmente. Pero aparte de eso, la gente joven encontraba que tenía Más tiempo. 2 horas más Claro. para deportes. Y entonces me protestaron cuando suspendí la hora, ¿no? ¿Que por qué le Pues, quita tiempo? nadie contesta. en la mañana, en que hubo algunos casos de violaciones de chicas en las madrugadas, me echaban la culpa, pero si hubiera sido en hora normal no importaba, ¿no? Culpable por todo, son entonces, cosas en esa época. que medio que nos reímos de esto, Claro, pero fueron aspectos que sirvieron en su momento. Pasando un poco más adelante, el conflicto del CENEPA duró 70 días. ¿Qué sintió usted comandar un conflicto en las actuales épocas, una guerra con el Perú? Bueno, vale la pena recordar que pocas semanas antes del evento del CENEPA, en diciembre del año 94, se llevó a cabo en Miami la llamada primera cumbre interamericana. Era la primera ocasión en que los 34 países del hemisferio, 34 más los famosos 21 de la OEA que habían y que han ido creciendo, sobre todo con la presencia de países pequeños de origen de las colonias europeas, ¿no? Básicamente inglesas, pero son 34 los países que formaban esta primera cumbre iberoamericana, es decir, latinoamericana, porque no solo la ibero, perdón. Entonces, en la reunión esa, entre los 34 países, entre el 9 y el 11 de diciembre, se llegó a una serie de resoluciones, y una de ellas es que los miembros de esta unión de los 34 países nunca recurriríamos a la fuerza, a la violencia, a la guerra, que trataríamos de resolver cualquier problema de cualquier índole entre 2 o más de los países miembros. Debíamos recurrir al diálogo, a formar un grupo de trabajo que estudie y llegue a soluciones. Menciono esto porque precisamente coincidentalmente el 11 de enero, exactamente al mes, vino la primera fase de lo que resultó una auténtica guerra con el Perú. La primera fase, cuando encontramos en territorio que decíamos que era indiscutiblemente ecuatoriano, una patrulla peruana, y había un protocolo ya de mucho tiempo atrás de qué hacer cuando sucedía esto, bien sea una nuestra allá o una de ellos acá. Y entonces se los invitó a que pasen la noche en la base ahí cerca de Cóndor Mirador, y se los entregó al Perú con todas las formalidades, sin que hubiera ningún evento. A los 2 días de esto, interceptamos esta vez ya no una patrulla son 8, tal vez liderada por un suboficial, ¿no? El pelotón ya son 3 patrullas, es decir, cerca de 30 personas con los oficiales que los dirigen. Otra vez, si no en el mismo sitio, muy cercano, y cuando se les pidió que se identifiquen, contestaron abriendo fuego. De manera que parecía una contradicción de que a un mes de habernos jurado, como yo decía, amor eterno, estar haciendo esta situación bélica. Y cuando esto se repitió, decidí yo
llamar a los garantes y llamarlos como tales, como garantes, no como amigos, que había sido una ficción de los gobiernos anteriores. Ellos tenían obligación como garantes y el llamarlos a ellos, a los 4 países garantes, significaba no aceptar la validez, pero sí reconocer la vigencia. Si usted y yo firmamos una escritura de cualquier género, mientras no haya algún elemento interno o externo, sigue vigente. No es cuestión de que una de las partes dice no vale, ¿no? Entonces podemos decir, es todo lo inválido, pero estaba vigente. Tan es así que durante muchos gobiernos anteriores, cada vez que había un problema, se los llamaba no como realmente garantes, sino como amigos. Y venían o los mismos 4 o algunos otros, disminuidos, aumentados, intervenían, nos pedían retrocedíamos y a los pocos días o semanas lo que habíamos dejado estaba tomado por el Perú. De acuerdo. Entonces cuando los garantes vinieron a darme la recomendación de ellos de que hagamos un cese al fuego y que nos retiremos 8 kilómetros en toda dirección a los 2 países, yo les dije no, esta vez no vamos a retroceder. Esta es la manera tradicional, típica, durante cerca de medio siglo, en que hemos perdido territorio. Cada vez interviene alguien, nos dice retírense, nos retiramos y el Perú entra donde esta vez no vamos. Y fue así, no retrocedimos, no dimos un... De ahí la frase, ni un paso atrás. Y entonces ahí vino mi frase, que cuando yo regresé de la reunión con los garantes y se estaba llevando a cabo una gran concentración en la Plaza Grande, yo salí al balcón para darles una actualización de lo que estaba pasando, como lo había hecho inclusive en los días anteriores. Y entonces les conté a la multitud que estaba en la plaza el incidente de la propuesta y mi rechazo. Y les dije no, yo dije a los señores garantes, esta vez no vamos a retroceder. Y entonces, como que fuera un partido de fútbol, la masa de gente comenzó Ecuador, 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 igualito que lo que nos acaba de suceder, por fortuna, hace pocas semanas, ¿no? Entonces, yo me sentí un poco emotivado con este llamado del pueblo ecuatoriano y les dije sí, esta vez no vamos a dar ni un solo paso atrás. Y la gente comenzó a repetir ni un paso atrás, ni un paso. Se volvió un eslogan. Hoy día, muchas veces cuando voy por las calles, ya caminando, casi arrastrándome, diría yo, la gente me dice, presidente, ni un paso atrás. Es el saludo. Claro. En vez de decirme cómo está, buenos días, presidente, ni un paso atrás. Y claro, yo les digo, jamás. ¿El conflicto con el CENEPA nos dejó soberanía en el Amazonas o solamente en el kilómetro cuadrado de Antigüinza? ¿Cómo es su criterio frente a eso? ¿Cómo comenzó el...? No, el conflicto en el CENEPA. Sí. ¿Cómo quedó en ese caso el Amazonas frente a Ecuador? El famoso río Amazonas, ¿se mantuvo la soberanía o se perdió la soberanía en el...? Yo mantuve todo el tiempo, hasta ese momento, de la tesis que inclusive la mantuvo el presidente Plaza, de que había la imposibilidad de ejecutar el protocolo porque había una diferencia de la realidad a lo que se suponía al momento 41-42 que se vino el proceso de el tratado. Cuando hubo un evento algunos años
en tiempo justo de Galo Plaza, se llegó a descubrir que había el río Cenepa y que un riachuelo pequeño que constaba con muy poca penetración en la zona amazónica, en realidad era un divisorio de las aguas, iba hasta muy alto. Y entonces el Ecuador propendía naturalmente que al fijar la línea estemos al costado oriental de esa línea del río. El Perú mantenía, como eventualmente fue lo que se hizo, la parte occidental. Porque había dos diversos acuerdos entre el Cenepa y el Morona por un lado y el Cenepa y el Zamora por el otro lado. Entonces era lógico, cada país propendía lo que más que el territorio le daba, y esto hizo que se suspenda en tiempo ya del presidente Plaza la colocación de los hitos que venía desde arriba, desde el borde con Colombia, y la otra que venía desde el sur. Entonces, cuando comienza el proceso de mi gobierno, yo le planteé al presidente Fujimori que, puesto que teníamos dos opciones, hagamos lo que muchas veces se ha hecho, buscar una línea intermedia, y que ya que esa línea era el Cenepa, hagamos que el límite, que además es un límite muy real, muy visible, sea el río Cenepa. Y esa es la tesis que yo le propuse a Fujimori. Pero naturalmente Fujimori decía que tenía que él consultar a su Estado Mayor, etcétera, al igual que yo también tenía el mío. Normal. Entonces, cuando vino la segunda reunión con Fujimori, que fue justo en Bahía de Caracas, recuerde usted, sí. Ahí el señor Fujimori, el ingeniero Fujimori, nos indicaba que en la parte esa que habríamos tenido que ceder si se hacía el río Cenepa, había ya del lado occidental del Cenepa oleoducto peruano en una muy buena longitud, de que tenían ya carreteras, que tenían 2 o 3 y que por lo tanto no era para ellos aceptable el río Cenepa en toda su longitud, y me sugirió aceptemos el Cenepa hasta la intersección con uno de los ríos afluentes, no llegando hasta el Amazonas. Y entonces yo le digo, pero señor presidente, esto nos deja fuera del Amazonas. Nosotros hemos venido diciendo durante 2 siglos casi que somos país amazónico, y usted lo que propone es que no tengamos gente al Amazonas. Y de vez en cuando alguna gente me dice, ¿por qué no aceptaste eso, Sixto? Yo le pregunto a usted como ecuatoriano, si de repente, de la nada, para arreglar el problema con el Perú, acepto yo esto, me votan la presidencia. Yo no tenía ni congreso ni nada. Claro. Además que yo seguía manteniendo una tesis única, que es la misma tesis que había sido mantenida básicamente por Galo Plaza, ¿no? De la inejecutabilidad del protocolo de Río. Interesante escuchar de su propia boca los momentos de la guerra del Cenepa, cómo usted enfrentó la energía y liderazgo que usted tuvo en la Plaza Grande para justamente gritar en ni un paso atrás, y toda la euforia que los ecuatorianos tuvimos, algunos de muy niños y otros ya mayores, en el hecho de seguir impulsando el liderazgo que usted mantuvo en esa época. Ahora, cambiando un poco el tema y avanzando en el proceso ya no tan político ni de su gestión, quisiéramos conocer varios de sus criterios. Tenemos nosotros una grabación que quisiéramos hacerle ver, arquitecto, sobre justamente la inauguración de este canal.
En Telesucesos, que es el canal matriz donde se graba el programa de Se Crea, cuando fue en Telesucesos, Sí. que es el canal matriz donde se hace la grabación del programa de Se Crea que se difunde a nivel nacional, justamente usted como presidente de la República estuvo en la inauguración de este medio de comunicación. Y tenemos un extracto de sus palabras de ese día, donde usted habla temas muy importantes sobre los medios de comunicación, la libertad de expresión y el periodismo en general. Quisiéramos que usted y los amigos televidentes vean ese video. Por favor. Es grato para el presidente de la República acudir a eventos como este. Unas veces para firmar un contrato de una obra de importancia, otras para entregar una obra, muchas veces ni siquiera ejecutada por el gobierno, pero en beneficio del país, otras veces para asistir a un acto cultural, a un acto de tipo diplomático, en fin, todas estas ocasiones en las cuales al presidente le toca que asistir para presenciar el ir dando paso a paso en este proceso de progreso social y económico del país. Y ciertamente este es uno de ellos. Creo que esta debería ser una ocasión para hacer algunas reflexiones adicionales. La televisión es un medio relativamente nuevo. Yo mismo creo que fui el primero en la campaña de la alcaldía del año 70 de utilizar este medio para efecto de hacer llegar un mensaje a la ciudadanía de lo que podía ser la alcaldía de una ciudad. No son muchos años aquellos, aunque pudiera parecer largos, pero parece que fue apenas antes de ayer, por no decir ayer mismo. Pero posiblemente por el hecho de que es un medio que creció rápidamente y que un medio que fue nutrido, como nos lo acaba de decir Vicky, ya que inicia una nueva etapa para superar al tradicional monopolio de los medios de comunicación y da la oportunidad a las alternativas en el ámbito de la televisión para trabajar con una perspectiva moderna de la comunicación social. Un poco por las empresas extranjeras, ha ido adquiriendo una serie de facetas que yo diría que no son ni típicas de nuestra sociedad, de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de ser cristiano, sino que inclusive han comenzado a ser algunas de las razones por las cuales súbitamente en el país se esté presentando tanta violencia y tanta acción realmente que está comenzando a ser un poco ejemplarizadora de la sociedad contemporánea ecuatoriana. El otro día me decía un pariente mío que la escena de un reciente secuestro fue una copia en papel carbón de algo que se vio en la televisión. ¿Y por qué hago esta reflexión? Precisamente haciéndome eco de las palabras de Vicky. Porque yo creo que es tiempo tal vez que la propia acción televisora, que el propio medio se autoimponga. Yo no voy a hacerlo porque no es esa mi labor. Que se autoimponga el propio medio algún tipo de censura, no para ser mojigato ni mucho menos, sino para salvar un poco a nuestra sociedad futura, para salvar un poco a la juventud, a la niñez, que está tomando día a día, programa por programa, si hasta en los dibujos animados ya aparece la violencia, escenas de falta de respeto a la naturaleza humana y otras por el estilo. De manera que yo creo que debo aprovechar, como presidente de la República, como alguien responsable de todos los aspectos del desarrollo nacional, debo preocuparme también por la moral que parece que la estamos perdiendo en el país. Y la televisión nacional puede ser un excelente medio para precisamente lograr aquello, para poder elevar más el nivel de la cultura
y de realización de nuestros conciudadanos. Y es por esto que aplaudo las palabras de Vicky, que ha llamado a una superación y está diciendo precisamente que busquemos lo propio y que no nos dejemos llevar adelante por lo ajeno. Y esa quizás fue efectivamente, Vicky, una de las razones por las cuales, luego de alguna observación que la creí del caso, el poder sancionar la ley de televisión, porque creíamos que eso les permite a ustedes, a los medios, no a nosotros, a ustedes, buscar un modo de elevar el nivel. Parte de lo que estamos viendo de destrucción es precisamente eso de que esa rapidez con que hemos crecido en la comunicación nos ha hecho quizás tomar como ejemplo lo que en otras partes ya se está comenzando a ver que es la causa del deterioro que indudablemente nuestra sociedad ha tenido en las últimas décadas. Quizás para muchos de ustedes pueda asombrar estas palabras, puedan quizás reflexionar una especie de conservadorismo, no, absolutamente, pero si se trata de usar la palabra en su verdadero sentido y lo que se trata es de conservar la moral ecuatoriana, yo creo que en buena hora que se las diga, es mi obligación. Importante ahí entonces, vea su intervención hace ya varios años de la inauguración justamente de este canal que nos sirve como matriz, canal y radio que nos sirve como matriz. Ahora importante ahí, ¿qué opina usted de esas palabras, arquitecto? Bueno, yo creo que lo que dije entonces, creo que si alguien me dijera que lo repita, creo que lo repetiría porque así, ¿no? Igualmente. Mire, yo he dicho varias veces que uno de los, para mí, puntos de satisfacción es el respeto que yo he tenido para los medios. En el museo que hay en la UTLA, y no sé si lo ha visitado, sí, mi familia. Yo tengo una placa que me otorgaron los 3 medios, hablado, escrito y leído, ¿no? La televisión, la radio y la prensa, reconociendo que durante mis 4 años de la presidencia había tenido un profundo respeto a los derechos humanos, de que había tenido un profundo respeto a la libertad de expresión, de que durante mis 4 años no hubo un solo preso político, no hubo una sola multa a ningún medio de cualquier naturaleza. No sé si se acuerden ustedes que inclusive una de tantas veces que fui llamado al Congreso, uno de los concejales que me interpelaba tuvo términos no solo ofensivos, sino falsos, duros. Cuando él terminó de hablar, otra vez me dieron la palabra. El proceso era que el secretario de la legislatura había notado el orden de los inscritos y le cedía a que conteste el presidente lo que hubiese el caso. Y entonces, cuando este diputado terminó, yo me dirigí: señor diputado, qué bondad la suya. Señor secretario, hágame el favor el siguiente. No lo tomé en cuenta, porque me hubiera bajado al mismo nivel. Entonces, no lo tomé en cuenta. ¿Cuánto le agradezco, señor diputado? Señor secretario, el siguiente, para seguir en el orden. Exactamente. Entonces, yo creo que, como digo, junto a diplomas de doctorados honoris causa, que tengo varios, está esta placa de los medios, que para mí es como que fuera otro doctorado. Qué interesante escuchar eso. Así lo considero. Y saber de que a un presidente de la República, en el caso ecuatoriano, ha tenido una placa y un reconocimiento de la radio, la televisión, la prensa escrita. Esperemos que esos días en la historia ecuatoriana regresen en algún momento, que se reconozca justamente el detalle de impulsar y defender la libertad de expresión, que es lo que todos los medios buscamos a diario. Sí. Ahora,
En base al control de contenidos en los medios... Y a propósito, esta placa fue al terminar. Al finalizar los 4 años de su periodo. No es algo que de repente le dan a uno un reconocimiento a medio periodo. Esto fue al terminar los 4 años, es una verdadera certificación, ¿no? Increíble, arquitecto. Ahora, en cuanto al control de los contenidos que le iba a preguntar hace un momento, el control de los contenidos debería ser, de los contenidos en radio o en televisión o en prensa escrita, ¿debería ser un compromiso social o una imposición legal los contenidos que los medios puedan difundir o deban difundir? Yo creo que al igual que en lo particular cualquiera de nosotros, usted, mi colega, la señorita, debe tener, de acuerdo con los derechos humanos, la libertad de expresión. Yo creo que es el individuo mismo que tiene que pensar cómo usa esa libertad de expresión, y que si en algo dice algo que no es verdad, debe él mismo reconocerlo, bien sea cuando alguien le llama la atención o por una reflexión propia. Pero yo no creo que el poner medios inquisitorios, diría yo, va a dar resultados, ¿no? Soluciones. Ahora, avanzando un poco y a punto de terminar con este grato diálogo, señor arquitecto, ¿usted cree que el Metro de Quito, yendo al tema actual, ¿usted cree que el Metro de Quito es una verdadera solución para la ciudad? Yo creo que sí. Yo lo he dicho en varias ocasiones. El hecho que mencioné, que en el año 74 y luego el 75 se llevó a cabo algún estudio por parte de japoneses, el primero, y por parte de un grupo franco-mexicano, el segundo, demostraría que ya desde entonces yo creo que esta es una solución. Pero yo encuentro que el proyecto entregado al fin del periodo del alcalde Barrera es un proyecto que en mucho es hecho con un criterio, diría yo, ideológico y no realmente técnico. No técnico, sino ideológico. Un metro, precisamente por el alto costo, debe ser lo más directo posible. El proyecto del metro, que está pues a tener ya la firma el día de hoy, si no se ha hecho ya en la mañana, tiene de principio a fin 22 kilómetros. Sí. En la práctica tiene 24.9, casi 25 kilómetros, porque debido a esto, a ir colgando, aumenta la longitud. Hay varios sitios en que se producen lo que yo digo, los calzones de Pitágoras, que nosotros todos aprendimos en determinada época de nuestra vida, cuando estudiamos la geometría plana, ¿no? Y entonces, decíamos, la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los dos lados. Sí. De ahí viene pues el 3, 14, 16, claro, que es en lo que aumenta una longitud recta. Y, por ejemplo, desde la estación del Ejido se va a la Universidad Central para luego volver abajo a la parte contigua al hotel, al Marriott, y esto significa alargar el proyecto. Claro. Y cuando alguno de los, voy a decir yo, profesionales junior del grupo municipal, le preguntaba que por qué esto de desviar para ir a la central en vez de hacer una línea recta, y entonces digo, porque ahí está el pueblo, esa es la Universidad del Pueblo, y entonces hay que servir a la Universidad del Pueblo. Digo, sí, a la Universidad del Pueblo tiene razón, pero ¿por qué se le da la espalda a la Universidad Salesiana, claro, a la Universidad Católica, a la Politécnica,
a la Andina, Exacto. al colegio menor. La contestación de este joven, esos son de los pelucones y pueden ir en carro. ¿Qué criterio, no? Mire usted, ese criterio, ¿no? Y yo le pregunté, por definición, la Universidad de los Salesianos es típicamente popular. La Politécnica, no podemos decir que es una gran institución, pero es básicamente popular. En fin, pero yo sobre todo estimo que hay un error, y estoy seguro que mi colega está de acuerdo con eso, en hacer una estación en la Plaza de San Francisco. Hace un par de días ha salido de varias veces que ante algunos medios he hecho la oposición, que yo le he advertido al señor alcalde Rodas. No es que yo boto la piedra y luego escondo la mano, no. Yo no comencé a hacer ninguna presentación como esta en un medio y decir lo que pienso sin antes haberlo dicho al alcalde. Yo no estoy de acuerdo con San Francisco. Y la solución no significa, no sé si la cámara pueden ustedes ver aquí, ¿no? La estación de San Francisco está entre dos llamadas estaciones de reserva, la 4 y la 5. En vez de hacer San Francisco, que se hagan las dos y que no se me diga que esto va a aumentar el costo, porque el costo de hacer en San Francisco va a ser tremendamente costoso, porque van a tener que excavar hasta llegar a la estación el equivalente de 9 pisos, lo cual por mi experiencia de lo que significó la labor de los túneles, lo que es excavar en túneles, yo estimo que va a demorarles 7 a 8 meses mínimo de un permanente ruido, vibración y casas de antiguas. las máquinas en esa parte, de producir gases, humo, ruido. A los 2 o 3 días de la gente los pocos que viven en viviendas, los hoteles que hay en la zona, las oficinas que trabajan durante largas horas al día, van a evacuarse, pues. Y sobre todo, si uno ve en el plano de la ciudad, por fortuna han publicado algo en la revista Trama que me sirve a mí, pero si usted así mismo pudiera con la televisión aquí acercarse aquí a esta parte donde está la plaza, ¿no? Ahí está. Usted puede ver todas estas calles, todas estas casas aquí con frente a la calle Sucre, son construcciones de adobe. La construcción después del Gangotena, del Hotel Gangotena, aquí de la Bolívar hasta la intersección, esta que era la casa de la familia Villagómez, la familia del alcalde Chiriboga, Pepe Chiriboga vivía en esta casa. Esto es de adobe, como son muchas de las del frente de la Benalcázar. Estas se van a ir al suelo con la vibración, con el ruido durante ese largo periodo. Cuando yo he comentado eso con algunos de los técnicos españoles, así lo han reconocido, que efectivamente va a ser una malaria. Y por eso parece que tienen una solución alternativa. Porque antes se me había dicho a mí que como vienen trabajando por el túnel, por el mismo túnel van a evacuar el material. Eso se me había dicho. Pero en conversación posteriores me reconocen que esto va a tener que excavarse el equivalente de 9 pisos. 9 pisos. Entonces, para llegar a esa estación, se les ha ocurrido hacer lo que ellos llaman un tunelillo bajo la calle Cuenca. La calle Cuenca es una calle de 9 metros, muy angosta,
para poder tener ahí trabajo, máquinas que estén yendo y viniendo 6-7 metros mínimo de ancho, si no más. Entonces va a significar una suspensión temporal para tráfico de la calle Cuenca, pero lo que es más, va a poner en peligro las construcciones igualmente de adobe que existen en la calle Cuenca, y va a estar ahí, por ejemplo, el museo del lavado, para lo cual se hizo un poco de restauración de esas casas, ¿no? Y un poco más hacia el sur, el convento de Santa Clara, y así por el estilo. De manera que eso no es solución. De manera que la plaza de San Francisco no debe hacerse, porque vamos a suponer además de que hay un invento tal que no molesta ningún método, queda sin un momento ni ruido, ni humo, ni nada. Yeah. Pero vamos a suponer, de aquí a 3 años, dicen, comienza a operar la plaza. Cada minuto y medio hay un tren en cada sentido, con alrededor de 1.500 personas. No sé qué porcentajes hayan calculado ellos que van a desembarcar en el centro, en ambos sentidos. La única estación en el centro. La única en el centro. La única estación en el centro entre la Magdalena y la Alameda. La única. Entonces, todo el mundo que va al centro o usa el centro para entrar o salir, va a usar esta Se estación. va a hacer una aglomeración de gente increíble. Debido a la necesidad de tener la parte de entrada y salida, los controles, ya están en expropiación la casa donde hay una sucursal del Banco Pichincha, en la esquina de la Benalcázar y la Sucre. Yeah. Ahí va a estar la estación. Usted habrá estado en muchos subterráneos del mundo. Sí. Una sola salida en una emergencia, un movimiento mínimo, no voy a decir un terremoto, pero un sismo de cierta magnitud, el pánico para salir de la estación, el equivalente de 9 pisos, está a 27 metros, 9 pisos para treparse en una sola salida de escape. Luego, ¿qué va a pasar además? Las famosas ventas ambulantes. Pero aquí donde vayamos a la Marín, cuando originalmente, y la Marín fue la apertura que se hizo durante mi alcaldía, llegaba el relleno ahí hasta pocos metros antes, más allá. Y en cuanto a costos que usted mencionaba, haciendo solamente la salida que está planificada en San Francisco y con la propuesta que usted plantea como es alcalde y conocedor del tema urbanístico, haciendo 2, en cuanto a costos, ¿se generaría mucho cambio o no? ¿Mucha diferencia o no? Yo creo que como no van a tener el mismo problema, van a ser 2 estaciones más baratas. De manera que si está proyectado por ellos, la base de ellos tienen que haber hecho un estudio de mercado, de estudiar la movilización de personas en determinados sitios para determinar en cuáles hacer y cuáles darlas como reserva. ¿Y por qué la reserva? Porque la línea viene inclinada. La diferencia de altura desde la estación más baja, que es a los 2.720, la estación de Quitumbe está a 2.910. Entonces, el subterráneo en gran parte es en subida, que habría que ver qué porcentajes tiene más allá de un aceptable 4%. Y entonces tienen que prever con anticipación que en la longitud de 150 metros de una estación tiene que hacerse plana. Entonces ya está previsto aquí en el plano, podemos ver, hay varias estaciones de reserva. Yo digo, en vez de hacerlas posteriormente, hagamos hoy
la 4 y la 5 de lado y lado, y no en San Francisco. Qué increíble, arquitecto. Realmente la capacidad suya de conversación, este recorrido que hemos hecho por la historia de los últimos 50 años en muchas facetas del Ecuador, creo que no solamente a quienes estamos aquí en el set nos satisface el gusto de contar con su presencia, sino más bien a todos los televidentes que a nivel nacional durante varias ocasiones van a tener la posibilidad de ver este programa. Le queremos agradecer de manera muy especial como se crea. Reiteramos un gremio que estamos 45 canales de televisión y se retransmite en varias ocasiones de este programa. Bueno, le agradecemos, arquitecto, y sus palabras finales. Yo diría agradecer a ustedes y felicitar y contentarme como ecuatoriano de que en 45 sitios del país puedan habernos escuchado, ¿no? Que sigan con este éxito. Esa lectura que hicieron hace un rato de lo que yo dije cuando se fundó este sistema, subsiste, y me ha sido muy emotivo volver a escucharme, dijera yo, ¿no? Y además poder decir que lo que dije entonces puedo mantenerlo hoy. Son ¿qué? Como 20 años, ¿no? 25 años. Arquitecto, muchísimas gracias. Muy gentil de su parte que nos haya acompañado. Y ustedes, amigos, seguiremos hasta la próxima semana con temas de trascendencia de nivel nacional y más que todo tratando de algún rato tener invitados como el que hemos tenido ahora. Muchísimas gracias y hasta luego. A ustedes. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros.